Damas y caballeros, imagínense estar frente a una persona que los ha engañado, manipulado y despojado de su vida. Una persona que lleva una máscara tan convincente que incluso ellos mismos han llegado a creérsela. Ahora, imagínense tener una sola pregunta, una sola que pueda despojarlos de su fachada, dejándolos indefensos, expuestos y sin un lugar donde esconderse. ¿Les gustaría saber esa pregunta? Quédate conmigo. Porque al final de esto, nunca volverás a ver a un narcisista de la misma manera. Hay quienes entre nosotros caminan por la vida no como quienes realmente son, sino como quienes quieren que el mundo crea que son. Construyen una gran ilusión, una actuación deslumbrante, una máscara cuidadosamente seleccionada que oculta la verdad hueca que se esconde debajo. Estos individuos, maestros del engaño, no buscan conexión. Buscan control. Y lo más peligroso es que la mayoría nunca lo ve venir. Al principio, parecen más grandes que la vida. Carismáticos, encantadores, seguros de sí mismos sin esfuerzo. Cuentan historias que cautivan, tejen narrativas que inspiran y te hacen sentir como si hubieras conocido a alguien verdaderamente extraordinario. Pero mira un poco más de cerca y notarás algo inquietante. Sus palabras, aunque poderosas, carecen de sinceridad. Su amabilidad, aunque grandiosa, es condicional. Su amor, aunque embriagador, es meramente una transacción. Porque para ellos, cada interacción no se trata de una conexión genuina. Se trata de mantener su imagen, alimentar su ego y asegurarse de seguir siendo el centro de atención. No reflexionan sobre quiénes son en los momentos de tranquilidad. No miran hacia adentro, buscando crecimiento, comprensión o autoconciencia. No, su atención se centra en el exterior, en los ojos que los observan, en la admiración que anhelan, en los aplausos sin los cuales no pueden vivir. Se esculpen para encajar en el rol que les otorga mayor influencia. Y si eso significa fingir amabilidad, lo harán. Si eso significa imitar empatía, lo harán. Si eso significa manipular a otros para que crean que son irreemplazables, lo harán. Pero bajo ese exterior pulido, hay miedo. Un miedo que no pueden reconocer. Un miedo a ser ordinarios, un miedo a pasar desapercibidos. Un miedo a no ser nada sin una audiencia que valide su existencia. Y así actúan, siempre actuando, un acto interminable diseñado para mantener a los demás hipnotizados, distraídos y, lo más importante, bajo su control. Puede que te los hayas encontrado en tu vida. El amigo que siempre hace que todo gire en torno a ellos. La pareja que tuerce cada situación a su favor. El líder que exige admiración pero no ofrece una guía verdadera. El colega que se atribuye el mérito de tu trabajo mientras se asegura de que permanezcas a su sombra. Y al principio, puede que te hayas dejado llevar por su ilusión, viendo solo la brillantez que proyectaban. Pero llega un momento, un cambio, donde las grietas empiezan a aparecer, donde su necesidad de control se vuelve sofocante, donde su encanto se transforma en manipulación. Y donde te das cuenta de que esto nunca se trató de ti. Siempre se trató de ellos. Verás, cuando se enfrenta a la verdad, una persona racional escucha, reflexiona, tal vez incluso cede. Pero quienes viven tras máscaras no operan en el reino de la verdad. Su mundo no se basa en la honestidad ni la responsabilidad. Se basa en el control. Y el control exige que nunca se equivoquen, que nunca se les cuestione, que nunca se les exponga. Intenta razonar con ellos y observa con qué rapidez tergiversan tus palabras, remodelan la realidad y cambian la situación. Vienes con hechos, con lógica, con un deseo genuino de resolver. Y,
Sin embargo, de alguna manera, dejas la conversación dudando de ti mismo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se distorsionó tanto la verdad? ¿Cómo te convertiste en el villano cuando todo lo que querías era claridad? Porque ese es su poder. No buscan una resolución. Buscan la dominación. No les interesa comprender, solo ganar. Toda conversación es un campo de batalla, todo desacuerdo una guerra por ganar. Y usarán todas las armas a su disposición. Culpa, reproche, engaño. Para asegurarse de salir victoriosos, no demostrando que tienen razón, sino haciéndote cuestionar tu propia percepción de la realidad. Nunca dirán que me equivoqué. Nunca dirán que te lastimé, nunca dirán que veo tu dolor y asumo la responsabilidad. En cambio, reescribirán el pasado ante tus propios ojos. Eso nunca sucedió. Eres demasiado sensible. Estás imaginando cosas. Y si eso falla, cambiarán el enfoque por completo. De repente, ya no se trata de lo que hicieron, sino de cómo reaccionaste. Tu frustración se convierte en el problema. Tu ira se convierte en la ofensa. Y antes de que te des cuenta, eres tú quien se defiende. Entonces, ¿qué haces? ¿Gritas? ¿Luchas? ¿Expones cada prueba, esperando que la lógica los obligue a ver? No. Porque no hay forma de ganar un juego diseñado para que pierdas. Su defensa no se basa en la verdad. Se basa en la ilusión. Y las ilusiones no se pueden desmantelar solo con la razón. Verás, en el momento en que buscas la validación de alguien que se nutre de negártela, ya le has dado poder. En el momento en que les ruegas que vean lo que se niegan a reconocer, te pones en sus manos. La clave, entonces, no es obligarlos a admitir su engaño. La clave es salirse completamente del juego, reconocer sus tácticas, negarse a comprometerse en sus términos. Y cuando lo haces, sucede algo extraordinario. La ilusión comienza a resquebrajarse. Hay una manera de romper la ilusión, una manera de quitarse la máscara sin alzar la voz, sin participar en su interminable juego de manipulación. No es mediante la ira, ni mediante discusiones, ni mediante intentos desesperados de obligarlos a ver el daño que causan. No. Es mediante algo mucho más poderoso. Una pregunta. Una pregunta que va más allá de sus defensas, que golpea los cimientos mismos de la falsa realidad que han construido. Porque, como ven, bajo la grandiosidad, bajo el encanto, bajo la imagen cuidadosamente construida, hay una verdad de la que no pueden escapar. No existen para sí mismos. Existen para la reacción de los demás. Su poder, su identidad, su propio sentido de identidad no radica en quiénes son, sino en cómo son percibidos. Quítales la admiración, quítales la validación, ¿y qué queda? Nada. Un vacío que no pueden afrontar, un vacío que no pueden reconocer. Y ahí es donde reside su mayor debilidad. No hay necesidad de confrontación, no hay necesidad de acusaciones, no hay necesidad de enumerar cada manipulación, cada engaño, cada momento. Ellos distorsionaron la realidad a su favor. Porque en el momento en que lo hagas, te la volverán en contra. Pero haz la pregunta correcta y no tendrán a dónde correr. Haz la pregunta que los obligue a mirar al abismo que tan desesperadamente evitan. No es una pregunta que esperen. Están preparados para el conflicto. Están preparados para defender, para desviar la atención, para culpar a otros. Pero para lo que no están preparados es para una pregunta que expone la verdad que más temen. Creen que controlan la narrativa. Creen. Dictan cómo se les ve, cómo se les entiende,
como responde el mundo a ellos. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo ya no les sigue el juego? ¿Qué pasa cuando la admiración se desvanece? Cuando la validación desaparece, cuando no queda nadie a quien impresionar. Ese pensamiento los aterroriza. Porque sin público, sin control, sin el flujo infinito de atención que los sostiene, se ven obligados a enfrentarse a algo que han pasado toda su vida evitando. A ellos mismos. Y eso, más que nada, es lo que no pueden soportar. Así que les preguntas, les miras a los ojos, tranquilo, firme. Y dices, ¿qué harías si nunca más pudieras impresionar a nadie? Una simple pregunta. Sin acusaciones, sin ira, sin lugar para la discusión, solo unas pocas palabras. Sin embargo, caen como un martillo contra el cristal. Observa atentamente. El momento de vacilación, el destello de confusión, el cambio casi imperceptible en su expresión. Estaban preparados para una pelea. Estaban preparados para retorcer, para manipular, para volverte contra tus palabras. Pero no estaban preparados para esto. Porque esta pregunta provoca algo que ninguna confrontación podría jamás. Los obliga a confrontar lo único que no pueden existir sin admiración. Podrían reírse, restarle importancia, fingir que no importa. Pero en su interior, algo se está desmoronando. Porque por primera vez, el foco se ha ido. Los aplausos son silenciosos. El público ha desaparecido. Y en ese silencio, algo aterrador comienza a infiltrarse. Una comprensión que han pasado toda su vida evitando. No son nada sin validación. Cada momento cuidadosamente seleccionado, cada alarde, cada gran actuación, todo. Todo ha tenido un solo propósito, ser admirados. No para ser amado, no para ser comprendido, no para construir algo real, solo para ser visto como quieren ser vistos. Y ahora, con solo unas pocas palabras, los has obligado a imaginar un mundo donde eso ya no existe. Puede que se burlen, cambien de tema, te devuelvan la pregunta. Incluso pueden guardar silencio, retirándose a sí mismos de una manera que nunca antes lo habían hecho. Pero no confundan su reacción con indiferencia. Por dentro están dando vueltas porque no tienen respuesta. Han pasado toda su existencia construyendo una imagen, no un yo, sin público, sin admiración, sin alguien que controle lo que queda. Y por primera vez, lo sienten. El vacío, la nada, aquello de lo que han estado huyendo toda su vida. Porque esta no es una pregunta que puedan manipular. No es una pregunta que puedan convertir en un ataque contra ti. Es una pregunta que exige algo que no poseen. Autenticidad. Y en ese momento, lo ves. La ilusión flaquea, la máscara se cae y ellos, por primera vez, quedan expuestos. Una vez que ves a través de la ilusión, una vez que entiendes que su poder nunca fue real, sino simplemente prestado de quienes creyeron en su fachada, el paso final es protegerte. No a través de la confrontación, no a través de la venganza, no demostrándoles que están equivocados. La protección viene de algo mucho más grande. El desapego. En el momento en que ya no reaccionas como ellos esperan, en el momento en que dejas de buscar justicia de alguien incapaz de dársela, ya has ganado. Ellos prosperan gracias a tus emociones, tu frustración, tu confusión, tu deseo de hacerles ver lo que se niegan a reconocer. Estos son los hilos que mueven para mantenerte enredado en su red. Pero imagina qué sucede cuando esas cuerdas se cortan, cuando tus palabras ya no buscan su validación, cuando tu silencio habla más fuerte que cualquier argumento, cuando tu energía ya no se gasta en descifrar sus contradicciones, sino en reclamar tu propia claridad.
Sin control sobre tus emociones, sin la capacidad de provocar una reacción, son impotentes. Hay una razón por la que te sacan de quicio, una razón por la que crean caos donde no lo hay, una razón por la que tergiversan cada situación para desestabilizarte. Es porque si siempre estás a la defensiva, si siempre estás dando explicaciones, si siempre estás intentando entender su locura, entonces estás demasiado distraído para darte cuenta de la verdad. Nunca valieron la pena luchar por ellos. Su poder nunca residió en quienes son, sino en cuanto permitiste que te afectaran. El desapego no es frialdad. No es crueldad. No es indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Es simplemente negarse a dejar que alguien más dicte tus emociones, tu sentido de identidad, tu paz mental. Es la silenciosa comprensión de que no necesitas arreglarlos. No necesitas exponerlos. No necesitas convencerlos de nada. Lo único que necesitas hacer es reconocerlos por lo que son y tomar la decisión consciente de no participar más. Sin acusaciones, sin ira, sin lugar para la discusión, solo unas pocas palabras. Sin embargo, caen como un martillo contra el cristal. Observa atentamente. El momento de vacilación, el destello de confusión, el cambio casi imperceptible en su expresión. Estaban preparados para una pelea. Estaban preparados para retorcer, para manipular, para volverte contra tus palabras. Pero no estaban preparados para esto. Porque esta pregunta provoca algo que ninguna confrontación podría jamás. Los obliga a confrontar lo único que no pueden existir sin admiración. Podrían reírse, restarle importancia, fingir que no importa. Pero en su interior, algo se está desmoronando. Porque por primera vez, el foco se ha ido. Los aplausos son silenciosos. El público ha desaparecido. Y en ese silencio, algo aterrador comienza a infiltrarse. Una comprensión que han pasado toda su vida evitando. No son nada sin validación. Cada momento cuidadosamente seleccionado, cada alarde, cada gran actuación, todo. Todo ha tenido un solo propósito, ser admirados. No para ser amado, no para ser comprendido, no para construir algo real, solo para ser visto como quieren ser vistos. Y ahora, con solo unas pocas palabras, los has obligado a imaginar un mundo donde eso ya no existe. Puede que se burlen, cambien de tema, te devuelvan la pregunta. Incluso pueden guardar silencio, retirándose a sí mismos de una manera que nunca antes lo habían hecho. Pero no confundan su reacción con indiferencia. Por dentro están dando vueltas porque no tienen respuesta. Han pasado toda su existencia construyendo una imagen, no un yo, sin público, sin admiración, sin alguien que controle lo que queda. Y por primera vez, lo sienten. El vacío, la nada, aquello de lo que han estado huyendo toda su vida. Porque esta no es una pregunta que puedan manipular. No es una pregunta que puedan convertir en un ataque contra ti. Es una pregunta que exige algo que no poseen. Autenticidad. Y en ese momento, lo ves. La ilusión flaquea, la máscara se cae y ellos, por primera vez, quedan expuestos. Una vez que ves a través de la ilusión, una vez que entiendes que su poder nunca fue real, sino simplemente prestado de quienes creyeron en su fachada, el paso final es protegerte. No a través de la confrontación, no a través de la venganza, no demostrándoles que están equivocados. La protección viene de algo mucho más grande. El desapego. En el momento en que ya no reaccionas como ellos esperan, en el momento en que dejas de buscar justicia de alguien incapaz de dársela, ya has ganado. Ellos prosperan gracias a tus emociones, tu frustración, tu confusión,
tu deseo de hacerles ver lo que se niegan a reconocer. Estos son los hilos que mueven para mantenerte enredado en su red. Pero imagina qué sucede cuando esas cuerdas se cortan, cuando tus palabras ya no buscan su validación, cuando tu silencio habla más fuerte que cualquier argumento, cuando tu energía ya no se gasta en descifrar sus contradicciones, sino en reclamar tu propia claridad. Sin control sobre tus emociones, sin la capacidad de provocar una reacción, son impotentes. Hay una razón por la que te sacan de quicio, una razón por la que crean caos donde no lo hay, una razón por la que tergiversan cada situación para desestabilizarte. Es porque si siempre estás a la defensiva, si siempre estás dando explicaciones, si siempre estás intentando entender su locura, entonces estás demasiado distraído para darte cuenta de la verdad. Nunca valieron la pena luchar por ellos. Su poder nunca residió en quienes son, sino en cuanto permitiste que te afectaran. El desapego no es frialdad. No es crueldad. No es indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Es simplemente negarse a dejar que alguien más dicte tus emociones, tu sentido de identidad, tu paz mental. Es la silenciosa comprensión de que no necesitas arreglarlos. No necesitas exponerlos. No necesitas convencerlos de nada. Lo único que necesitas hacer es reconocerlos por lo que son y tomar la decisión consciente de no participar más. Porque nunca cambiarán. Nunca despertarán un día y verán el daño que han hecho. Nunca te ofrecerán el cierre que buscas, la disculpa que mereces, la comprensión que una vez esperaste. Pero tú puedes cambiar. Puedes recuperar tu poder, tu claridad, tu paz. Y una vez que lo hagas, no habrá. No pueden hacer nada para atraerte de nuevo. Así que la próxima vez que te encuentres ante un narcisista, recuerda esto: no eres su peón. No eres su recurso. Tienes el poder. Y con la pregunta correcta, puedes recuperarlo. Y así, amigos míos, es como se expone a un narcisista. Mantente fuerte. Mantente sabio. Y nunca olvides que su mayor miedo es ser visto. Gracias.